Imagina ser expulsada de tu hogar con 7 hijos llorando a tu alrededor, sin agua, sin comida, y con un bebé ardiendo en fiebre en tus brazos. Imagina caminar por el desierto con el sol quemando tu piel, sabiendo que, si tú caes, todos caen contigo. Esa era la última esperanza de Alma, una viuda sin nada más que coraje y el amor feroz por sus hijos. Ella no buscaba riquezas, solo quería sobrevivir. Pero cuando la desesperación la llevó hasta un remolque abandonado en medio de la nada, encontró algo que jamás imaginó: una maleta pesada, enterrada en la tierra, y dentro de ella, una fortuna capaz de salvar a su familia. Pero dime tú, ¿qué harías si encontraras un tesoro así, perdido en el corazón del desierto, sabiendo que el mundo ya te arrebató todo y ahora te ofrece la oportunidad de empezar de nuevo? Porque a veces, la salvación tiene un precio. Y lo que Alma descubrió no era un regalo del destino, era una maldición acompañada de ojos hambrientos y de hombres dispuestos a matar por lo que ella encontró. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete, porque esta historia te va a estremecer hasta el último segundo. Y dime en los comentarios, ¿arriesgarías tu vida y la de tus hijos por una maleta llena de dinero? ¿O la volverías a enterrar para siempre, aunque fuera tu última oportunidad de sobrevivir? El sol de marzo estaba alto cuando Alma descendió del carro prestado que la había dejado al borde del camino. Era el año de 1881. El polvo rojo del semidesierto, fino como la harina, se levantaba con la brisa seca y se pegaba a su vestido de luto, un algodón gastado que había sido negro hacía muchos meses. A sus pies no había equipaje, solo 7 niños, 7 pequeñas sombras que se agrupaban contra sus piernas, buscando una protección que ella ya no sabía cómo ofrecer. El más pequeño, Lino de apenas 1 año, ardía en fiebre contra su pecho, su respiración un quejido débil, casi inaudible contra el viento que barría la tierra agrietada. El mayor, Juan, nombrado como el padre que acababan de enterrar, apretaba los dientes, intentando ser el hombre de la casa a los 12 años, con los ojos llenos de un miedo que no se atrevía a nombrar. El infierno de Alma había comenzado 3 semanas atrás, no con fuego, sino con el sonido sordo de la madera rompiéndose y el grito ahogado de un hombre. Su esposo, Benito, un hombre fuerte como un roble, un gigante gentil que podía levantar un buey joven sobre sus hombros, había sido aplastado. Estaba reparando el eje de una carreta en la hacienda del coronel Treviño, uno de los hombres más poderosos de la región, cuando el gato de madera falló. La carreta, cargada con toneladas, cedió. La muerte fue instantánea, un final brutal y sin ceremonias para una vida de trabajo interminable. Benito murió con el sol de la tarde en la cara, cubierto de polvo y tierra. No hubo compensación. El coronel Treviño ni siquiera la recibió en la casa grande. Envió al capataz, un hombre llamado Damián, de ojos fríos y corazón de piedra, a darle la noticia y la orden de desalojo. Alma estaba amamantando a Lino en el porche de su pequeña casa de adobe cuando Damián llegó a caballo. «El patrón lamenta lo de Benito», dijo sin bajarse del animal, escupiendo tabaco cerca de sus pies descalzos. «Pero la hacienda necesita el espacio. El nuevo trabajador llega en 3 días. Tiene que desalojar». Alma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a sus 7 hijos que jugaban en el polvo. 3 días, con un bebé enfermo y sin un centavo en el mundo. Ella había suplicado, no por piedad, sino por tiempo. «Solo 1 semana, señor Damián, por el amor de Dios. Lino está enfermo, la fiebre no le baja». Pero la piedad era un lujo que no crecía en la tierra seca del coronel. Damián negó con la cabeza. 3 días. Es la orden del patrón. Alma pasó esas 3 noches en vela, empacando lo poco que tenían. Unas mantas raídas, una olla de hierro abollada, una pequeña imagen de madera de San Antonio que había sido de su madre, y la ropa gastada de sus 7 hijos. Cada objeto que guardaba era un recuerdo de la vida que se había esfumado. El olor de Benito en la camisa que usaba para dormir, la pequeña flauta de carrizo que le había tallado al hijo mediano. Al amanecer del tercer día, Damián regresó, esta vez con 2 hombres más. No esperaron a que ella saliera.
Entraron y comenzaron a arrojar sus escasas pertenencias al camino polvoriento. Los niños gritaban, asustados por la violencia de los hombres. Alma intentó salvar la imagen del santo, pero uno de los hombres la apartó de un empujón. «Salgan, ahora». La puerta de la casa de adobe, donde había dado a luz a sus últimos 3 hijos, donde había sido feliz a pesar de la pobreza, se cerró con un golpe seco. Quedaron en el camino, rodeados de sus miserias, mientras el sol comenzaba a calentar. Un vecino, un viejo carretero que también temía al coronel, se apiadó de ella. «No puedo llevarla lejos, mujer», susurró. «El capataz me vigila. Pero puedo adelantarla unas leguas, hasta el cruce del camino viejo. Después, tendrá que valerse por sí misma». Alma aceptó. Subieron a los niños y los bultos a la carreta. El viaje fue silencioso, sacudido por las piedras del camino. El carretero los dejó donde la tierra cultivada daba paso al monte, al semidesierto abierto. «Que Dios la acompañe», dijo, y se fue rápidamente, como si huir de la desgracia de Alma pudiera salvarlo a él. Y allí estaba ella, sola, con 7 hijos, en el borde de un desierto hostil. Caminaron durante 2 días bajo un sol implacable. El semidesierto no era un bosque, era un matorral de nopales retorcidos, de mezquites y huizaches, plantas armadas con espinas que desgarraban la piel desnuda de los niños. El hambre era un dolor constante, un nudo en el estómago de Alma, pero la sed era peor. El agua que cargaban en un pequeño odre de cuero se había acabado esa mañana. Los niños más pequeños lloraban, un llanto débil y ronco, sin lágrimas. El llanto de Lino se había apagado por completo. Su cuerpo menudo estaba flácido, su piel seca y ardiente. Alma sabía, con el terror frío de una madre, que si no encontraban refugio y agua antes de que cayera la noche, la pequeña vida se extinguiría entre sus brazos. El paisaje era desolador, solo rocas calientes y matorrales secos hasta donde alcanzaba la vista. El sol de la tarde golpeaba sin piedad. Alma se detuvo, sintiendo que sus propias fuerzas flaqueaban. Se sentó sobre una roca, acomodó a Lino en su regazo e intentó darle pecho, pero sus senos estaban secos. «Madre, no puedo más», dijo Juana, de 8 años, cayendo al suelo. Los otros la imitaron, desplomándose a su alrededor, demasiado cansados incluso para llorar. Alma miró sus rostros sucios de polvo y lágrimas secas. Sintió una ola de desesperación tan profunda que amenazó con ahogarla. ¿Era este el final? ¿Morirían allí, como animales olvidados? Fue Juan, el mayor, quien se levantó. Había estado explorando unos metros más adelante, entre un matorral espeso de huizaches. «¡Madre!», gritó. Su voz se quebró por la sequedad. «¡Madre, aquí! ¡Algo!». Alma levantó la cabeza. El grito de Juan tenía una nota de urgencia, de miedo, pero también de descubrimiento. Con su última onza de fuerza, Alma se puso de pie, levantó a Lino y caminó hacia su hijo. Los otros niños la siguieron, tropezando. Entre la vegetación seca, casi tragado por el polvo rojo, había un reflejo metálico. No era una casa, era un remolque, o más bien el esqueleto oxidado de una vieja carreta de viajantes, de esas que usaban los comerciantes de telas o medicinas décadas atrás. El metal estaba corroído, las ruedas de madera podridas y hundidas en la tierra, pero tenía un techo improvisado de lona endurecida por el sol y el tiempo, tenso como un tambor viejo. Estaba escondido, fuera de cualquier camino, como si alguien lo hubiera llevado allí para morir. Olía a óxido, a polvo viejo y a algo más, algo animal. Era un refugio miserable, el tipo de lugar del que las historias de fantasmas estaban hechas, pero era un refugio. Tenía sombra, y eso era más de lo que tenían. Alma empujó a Juan hacia adelante. «Revisa, con cuidado», susurró. El niño se deslizó entre las ramas espinosas que protegían la entrada. «Está vacío, madre, y huele mal». Alma lo siguió, protegiendo el cuerpo febril de Lino con su propio cuerpo. El interior era peor de lo que imaginaba. El metal corroído del remolque gemía con cada ráfaga de viento, un lamento bajo y constante. El suelo era tierra apisonada, pero estaba cubierto de excrementos secos de animales, cabras tal vez,
y algo más grande. El aire era sofocante, cargado con el olor rancio de la orina animal y el polvo de décadas. En una esquina había un montón de harapos podridos, quizás la cama del último ocupante. Pero era sombra, era un respiro del sol asesino. Alma bajó a Lino, acostándolo sobre la manta más limpia que tenía. «Agua», gimió Juana, desplomándose contra la pared metálica caliente. «Tenemos que encontrar agua». Alma miró a Juan, su rostro de niño ahora endurecido por la responsabilidad. «Tú quédate aquí. Vigila a tus hermanos. No dejen que nadie salga. Yo iré a buscar. Tiene que haber un pozo, un arroyo, algo». Antes de que pudiera dar un paso hacia la salida rota, escuchó un sonido. No era el viento, no era el metal. Era un sonido seco, rítmico, un cascabel. Venía de la esquina más oscura del remolque, de entre los harapos podridos donde casi había acostado a Lino. Sus entrañas se congelaron. Se giró lentamente, su cuerpo moviéndose antes que su mente. Los niños no lo habían oído, estaban demasiado agotados, pero Alma lo reconoció. Era el sonido de la muerte rápida. Allí estaba, enroscada, vibrante, la cabeza triangular erguida, una coralillo. O quizás una cascabel. En su pánico, los colores rojo, negro y amarillo parecían fundirse en una sola amenaza mortal. No era grande, pero Alma sabía que no necesitaba serlo. Estaba a menos de 1 metro de donde Juana se había dejado caer, buscando el frescor del metal. Alma sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El miedo era tan intenso que era físico, un hielo que le subía por la columna vertebral, paralizándole las piernas. Sus hijos. Estaban todos atrapados en esa caja de metal caliente, con ella y la muerte. La serpiente sacudió la cola de nuevo, el sonido llenando el silencio opresivo del remolque. Era una advertencia final. No hubo pensamiento, no hubo planificación, solo el instinto puro de una madre protegiendo a su cría. Juan había dejado caer el machete mellado de su padre, el único legado que el coronel les había permitido conservar. Estaba en el suelo, junto al balde de madera vacío. Alma se lanzó no hacia la serpiente, sino hacia el machete. Lo agarró el mango de madera áspero contra su palma sudorosa y agrietada. La serpiente se irguió, lista para atacar, abriendo su boca oscura. Alma no le dio tiempo. Con un grito que rasgó su propia garganta, un sonido animal que liberó 3 semanas de dolor, rabia y desesperación acumulados, descargó el machete con toda la fuerza de su cuerpo. El golpe fue torpe, impulsado por el pánico más que por la precisión. No cortó la cabeza limpiamente. Golpeó el cuerpo del reptil contra el suelo de tierra, partiéndolo casi en 2. La serpiente se retorció violentamente, su veneno salpicando la pared de metal en un arco lechoso. Alma gritó de nuevo y golpeó. Y otra vez. Y otra. Sus ojos estaban fijos en el movimiento, golpeando hasta que solo quedó un amasijo sangriento e irreconocible en el suelo. Los niños gritaban ahora, el terror finalmente alcanzándolos al ver a su madre cubierta de sangre de serpiente, jadeando, con los ojos desorbitados. Alma dejó caer el machete. Sus manos temblaban tan fuerte que no podía cerrarlas. No era solo por el miedo, era por la certeza de lo que se había vuelto. Estaba dispuesta a matar. Haría cualquier cosa. Pasó 1 hora antes de que alguien pudiera hablar. El sol bajaba, y el interior del remolque se volvía más fresco, pero el olor metálico de la sangre de la serpiente llenaba el aire. Alma arrastró los restos fuera del remolque con una rama y los arrojó lejos entre los matorrales. «Nadie toque esa esquina», ordenó, su voz irreconocible, ronca y baja. La urgencia del agua regresó, ahora mezclada con el shock. Mientras los niños se acurrucaban juntos en el extremo opuesto del remolque, lo más lejos posible de la mancha oscura en el suelo, Alma comenzó a explorar. Su desesperación se había convertido en una energía frenética. Buscaba cualquier cosa, un contenedor, tela, madera que pudiera quemar. El remolque era una tumba de objetos inútiles, botellas de vidrio rotas, un zapato de hombre podrido, restos de cuerda enmohecida. Debajo del asiento del conductor, una estructura de madera podrida que estaba cubierta por un trozo de lona enmohecida, sintió algo. Sus dedos,
mientras hurgaban en la tierra compactada y los escombros de hojas secas golpearon algo duro. No era la curva del metal del remolque, no era piedra, era liso y tenía bordes definidos, ángulos rectos. Su corazón, que apenas había vuelto a su ritmo normal, dio un vuelco doloroso. Apartó la tierra y la lona podrida con ambas manos, arañando el suelo, sin importarle las astillas. La fiebre de Lino, la sed de Juana, el rostro del capataz, todo desapareció, reemplazado por esta nueva y extraña concentración. Era cuero, duro como la piedra por décadas de sequedad y calor, pero inconfundiblemente cuero. Era una maleta, pequeña, casi cuadrada, con herrajes de latón que ahora eran de un verde pálido por el óxido. Estaba profundamente enterrada, como si alguien la hubiera ocultado a propósito bajo el asiento, en un hueco cavado en la tierra. Alma miró por la abertura rota del remolque. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja sangriento y violento. Estaba sola, nadie la había seguido. Tiró de la maleta, estaba atascada. Usó el machete como palanca, metiendo la punta mellada entre la maleta y el suelo. Con un crujido de madera podrida y tierra seca, la maleta cedió. La arrastró hacia el centro del remolque, a la poca luz rojiza que quedaba. Los niños la observaban en silencio, sus ojos grandes y asustados, sombras en la penumbra. La maleta era pesada, inesperadamente pesada. El cerrojo principal estaba corroído por el óxido. No había llave. Alma usó la punta del machete de nuevo, golpeando y forzando la cerradura oxidada. El metal era viejo y quebradizo. Con un sonido metálico agudo, un clac que pareció resonar en todo el desierto, el cerrojo se rompió. Por un segundo Alma dudó. El aire pareció detenerse. ¿Qué podía haber en una maleta abandonada en medio de la nada? ¿Huesos? ¿Otra serpiente? El olor a moho y a hierro viejo se intensificó. Alma levantó la tapa. El interior estaba forrado con una seda que alguna vez fue roja, ahora manchada de oscuro y descolorida por la humedad. No había ropa, no había huesos. Había fajos de billetes, atados con cintas de tela que se deshicieron en polvo al tocarlas. Billetes antiguos, reales, que Alma apenas reconoció. Y debajo de ellos, brillando débilmente en la penumbra, monedas de oro, docenas de ellas, grandes, pesadas. El olor a moho era abrumador, el olor a metal frío, a papel podrido y a tiempo estancado. Alma contuvo la respiración. No sintió alegría, no sintió alivio, sintió un terror profundo, más frío que el que le provocó la serpiente. Era demasiado, era la salvación absoluta, pero se sentía como una trampa mortal. La noche cayó como un manto pesado sobre el remolque. El metal se enfrió rápidamente, volviéndose helado al tacto. Alma volvió a esconder la maleta bajo el asiento podrido, cubriéndola con la lona enmohecida, como si sepultara de nuevo un cadáver. No podía pensar en el oro. Nota ahora. Lino gimió en la oscuridad, su cuerpo sacudido por escalofríos violentos, a pesar del calor sofocante que aún emanaba de la tierra. Su piel quemaba. Alma mojó un trapo con la última gota de agua que quedaba en el odre y humedeció sus labios agrietados. El niño apenas reaccionó. El dinero se sentía inútil, una burla cruel del destino. Tenía una fortuna en oro podrido, pero su hijo se estaba muriendo de sed y fiebre. Al amanecer la fiebre no había cedido. Lino estaba pálido, sus ojos cerrados en una máscara de cera. Alma sabía que no le quedaba tiempo. La quinina, necesitaba quinina del pueblo, y leche y agua limpia. El terror de la noche anterior, el de la maleta, fue reemplazado por un terror más primal. Miró a sus otros 6 hijos, acurrucados, sus estómagos hinchados por el hambre. El dinero era una trampa, sí, pero el hambre y la enfermedad eran una sentencia de muerte segura. Con manos temblorosas desenterró la maleta de nuevo. El olor a moho y metal la golpeó. No agarró los fajos de billetes, parecían demasiado frágiles, casi polvo. Hundió la mano y sacó una sola moneda de oro. Era pesada, fría. Escondió la moneda en el pliegue más profundo de su falda, cosiéndola con un hilo que sacó del dobladillo. «Juan», le dijo a su hijo mayor, su voz baja y áspera, «me voy al pueblo. No salgan de aquí. No hagan ruido.
Si alguien viene, escóndanse en el monte. No importa quién sea, no hablen de nada. El niño asintió, su rostro demasiado serio para sus 12 años. Alma tomó el balde de madera vacío, aunque sabía que no tendría fuerzas para traerlo lleno, pero necesitaba una excusa si alguien la veía. Dejó a Lino al cuidado de Juana y comenzó a caminar. El pueblo más cercano, un puñado de casas de adobe llamado Esperanza Seca, estaba a mediodía de caminata bajo el sol implacable. Llegó al pueblo pasado el mediodía, casi arrastrando los pies. Sus labios estaban rotos y la cabeza le daba vueltas por la sed. Esperanza Seca era un lugar muerto. Unas pocas casas de barro agrietado, una iglesia cuya cruz se había caído y una sola tienda de abarrotes, la de Demetrio. El lugar olía a tabaco de cuerda, a mezcal derramado y a cecina rancia. 2 hombres viejos, sentados en un banco bajo la sombra escasa de un árbol muerto, la miraron pasar sin interés. Era solo otra viuda desesperada, una imagen común en el semidesierto. Alma empujó la puerta de madera de la tienda y la oscuridad fresca del interior la golpeó, haciéndola tambalear. Demetrio estaba detrás del mostrador de madera oscura, limpiando un vaso con un trapo sucio. Era un hombre delgado, casi esquelético, con una piel pálida que parecía no haber visto el sol. Sus ojos, sin embargo, eran lo que llamaba la atención. Eran pequeños, oscuros, y se movían constantemente como los de un roedor, calculando el valor de todo lo que entraba en su tienda. Llevaba una camisa blanca, sorprendentemente limpia para el lugar, y tenía las uñas largas y amarillentas. Cuando vio a Alma, sucia, con el vestido de luto desgarrado y los pies cubiertos de polvo rojo, su rostro no mostró compasión, solo un leve desdén. «¿Qué quiere, mujer?», preguntó, su voz tan delgada como su cuerpo. Alma se apoyó en el mostrador para no caerse. El olor a comida casi la hizo vomitar del hambre. «Señor», dijo, su voz apenas un susurro, «necesito quinina, la mejor que tenga, y leche en polvo, y cecina, y agua», suplicó con la mirada. Demetrio la evaluó. «¿Y cómo piensa pagar por todo eso?». La cuenta de Benito en la hacienda fue cerrada por el coronel. «No doy fiado a...». «Pago», lo interrumpió Alma. La palabra salió con más fuerza de la que esperaba. Los 2 viejos de afuera dejaron de hablar, curiosos por el tono de la viuda. Demetrio levantó una ceja delgada, una sonrisa burlona formándose en sus labios. Demetrio se cruzó de brazos. «Muy bien, pague, entonces». Esperó, disfrutando la humillación de ella. Sabía que no tenía nada. Alma respiró hondo. Con los dedos temblando, rasgó el dobladillo de su falda donde había cosido la moneda. Le tomó un momento, sus uñas rompiéndose contra la tela gruesa. Finalmente, la moneda cayó en su palma sudorosa. La empujó sobre el mostrador de madera. El oro brilló bajo la luz polvorienta que entraba por la ventana sucia. Era un sonido pesado, un clunk sordo, antinatural en esa tienda de miseria. El silencio que cayó en la tienda fue absoluto. Era más pesado que el calor, más denso que el polvo. La sonrisa burlona desapareció del rostro de Demetrio. Sus ojos de roedor se fijaron en el oro, incapaces de mirar a otro lado. Lentamente, estiró su mano pálida y cubrió la moneda, arrastrándola hacia él. No la miró a ella, miró la moneda. La levantó a la luz, la giró, sintiendo el peso. Luego, con un movimiento rápido y desagradable, se la llevó a la boca y la mordió. El metal sonó contra sus dientes amarillos. Sus ojos se clavaron en Alma, ahora sí penetrantes, llenos de una codicia fría y peligrosa. «¿De dónde?», dijo en voz baja, casi siseando, «¿sacó esto una viuda como usted?». «Era de mi esposo», mintió Alma, repitiendo la historia que había preparado. «La guardaba, para una emergencia, para salvar a mi hijo». Intentó que su voz sonara firme, pero el temblor en sus manos la traicionaba. Demetrio la observó por un largo momento, su mirada recorriéndola, evaluando la mentira. Sabía que era mentira. Una moneda de oro como esa valía más de lo que Benito habría ganado en 5 años. Pero asintió lentamente, una sonrisa desagradable volviendo a sus labios. Una emergencia, claro.
Se dio la vuelta y comenzó a juntar las cosas de mala gana. El polvo de quinina, un saco de leche, un trozo duro de cecina. Le dio la mercancía, pero no el cambio. «Tenga cuidado en el camino de regreso, señora», dijo Demetrio, sus ojos brillando. «Hay hombres malos en el matorral. Hombres que matarían por una moneda así». Alma agarró las provisiones, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La advertencia de Demetrio no había sido amistosa, había sido una amenaza velada. Era una sentencia. Salió de la tienda, sintiendo los ojos de Demetrio y los de los dos viejos clavados en su espalda. El sol de la tarde era brutal, pero Alma sentía un frío que le calaba los huesos. Mientras se apresuraba por el camino polvoriento de regreso al remolque, no podía quitarse la sensación de encima. El dinero la había salvado, pero la había marcado. Ya no era una viuda invisible muriendo de hambre, era una presa, y la advertencia de Demetrio resonaba en sus oídos. Hombres que matarían. Sabía, con una certeza aterradora, que la seguirían. Llegó al remolque cuando el crepúsculo teñía de púrpura las rocas. El miedo había acelerado su paso. Cada sombra de nopal le parecía un hombre acechando. Cada susurro del viento era la voz de Demetrio. Encontró a los niños exactamente como los había dejado, acurrucados en un silencio temeroso. Lino apenas respiraba. Su pequeño pecho subía y bajaba con un esfuerzo doloroso. Ignorando su propia sed y agotamiento, Alma rasgó el paquete de quinina con los dientes. Sus manos temblaban tanto que derramó parte del polvo amargo. Lo mezcló con un poco de la leche en polvo y agua, forzando la mezcla pastosa entre los labios secos de Lino, rezando a cada trago. Los otros 6 niños la miraban con ojos enormes y hambrientos desde la oscuridad creciente. No preguntaban por la comida, su miedo era más grande que su hambre. Solo después de asegurarse de que Lino había tragado la medicina, Alma sacó la cecina. La partió en 7 trozos pequeños con el machete, dándoles a ellos primero, guardando el pedazo más pequeño para ella. Masticaban la carne dura y salada en un silencio casi ritual. Mientras comía, Alma sentía el peso invisible de la maleta bajo el asiento. El oro estaba allí, frío, indiferente a la fiebre de su hijo y al terror que crecía en su propio estómago. Era un ancla que la ataba a ese lugar peligroso. Esa noche no podía dormir. Cada crujido del metal oxidado la hacía saltar. La fiebre de Lino pareció bajar un grado. Su respiración se volvió un poco más profunda, pero Alma sabía que el peligro real apenas comenzaba. La advertencia de Demetrio no era una cortesía, era una cuenta regresiva. Antes de que la luna estuviera en su punto más alto, se levantó, despertó a Juan. «Ayúdame», susurró. Juntos arrastraron la pesada maleta desde debajo del asiento. Cavaron con el machete y con sus propias manos en el otro extremo del remolque, bajo el montón de harapos podridos manchados con la sangre de la serpiente, y la enterraron más profundamente. Cubrieron el lugar, intentando que pareciera intacto. El esfuerzo la dejó sin aliento, bañada en un sudor frío. Se sentó junto a la entrada rota del remolque, con el machete sobre su regazo, vigilando. Los niños dormían un sueño inquieto, amontonados como cachorros en busca de calor. El silencio del semidesierto era profundo, pero ahora se sentía diferente. No era un silencio vacío, era un silencio que escuchaba. Alma aguzó el oído. El viento había cesado. No había grillos. No había el gemido lejano de un coyote. Solo el silencio expectante. Y fue entonces cuando lo oyó. No era un animal. No era el metal enfriándose. Era el sonido inconfundible de una bota pesada sobre piedra suelta. El sonido vino de lejos, al principio. Un solo paso. Luego, silencio. Alma se quedó inmóvil, su corazón golpeando tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Era Demetrio. ¿Tan pronto? El sonido no se repitió, pero la sensación de ser observada era tan tangible que le erizaba el vello de la nuca. Se arrastró sobre su vientre, como la serpiente que había matado, hasta la abertura irregular del remolque. La luna estaba casi llena, bañando el paisaje muerto en una luz plateada y fantasmal. Los nopales y cardones proyectaban sombras largas y retorcidas como hombres ahorcados.
Su mirada barrió las rocas, el camino de tierra seca, el horizonte. Y entonces lo vio. No era Demetrio, no eran sus matones. Era una sola figura. Estaba de pie, perfectamente inmóvil junto a una formación de rocas a unos 100 metros de distancia. Era alto, mucho más alto que Demetrio, y la luz de la luna delineaba una silueta que no pertenecía a un tendero ni a un capataz. Llevaba el sombrero de ala ancha y la ropa de cuero oscuro de los bandoleros, de los bandidos del matorral de los que su padre le contaba historias con temor. Sostenía un rifle largo que descansaba verticalmente junto a él. No se movía, no se escondía, simplemente estaba allí, observando. Alma retrocedió arrastrándose, el pánico ahogando el aire en su garganta. No era Demetrio. El tendero era un chacal, un ladrón cobarde que enviaría a otros. Esto era diferente. Esto era un lobo. Un fantasma del desierto. Había visto la moneda. Había seguido su olor, el olor del oro o el olor de la muerte. El remolque de metal, que había sido un refugio contra el sol, ahora se sentía como una jaula de hierro, una trampa brillante bajo la luna, con ella y sus 7 hijos adentro. La fiebre de lino era el menor de sus problemas, el dinero la había hecho visible, y la luz que emitía no era de esperanza, era un faro que atraía a los peores demonios del desierto. El amanecer llegó dolorosamente lento. Alma no había pegado ojo. Con los primeros rayos de luz gris se arrastró de nuevo a la abertura. El hombre había desaparecido. No había huellas, ni señales de un campamento. Era como si el matorral se lo hubiera tragado. Pero ella sabía que no era una visión. El miedo a esa figura silenciosa era peor que el miedo a Demetrio. Demetrio era un ladrón cobarde. El hombre de cuero era un fantasma, un observador paciente. Por un momento, Alma se preguntó si él también buscaba la maleta, o si era simplemente un espíritu guardián de aquel lugar olvidado. La incertidumbre era un veneno que se sumaba a su desesperación, haciéndola sentir expuesta desde todos los ángulos, sin refugio real. La mañana trajo un milagro frágil, la fiebre de lino había bajado, la quinina, aunque amarga y administrada con manos temblorosas, estaba funcionando. El niño abrió los ojos por primera vez en 2 días, y aunque su mirada estaba perdida y débil, reconoció a su madre. Un gemido suave escapó de sus labios agrietados. Alma sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se desploma. Este pequeño signo de vida renovó su determinación. El dinero era una maldición, sí, pero acababa de comprar la vida de su hijo. Ahora tenía que usar el resto, no para hacerse rica, sino para escapar, para comprar su salida de aquel infierno y llevar a sus hijos lejos, a un lugar donde el oro no pudiera encontrarlos. Pero el alivio duró poco. El día se convirtió en una tortura de espera. El remolque de metal se calentó bajo el sol, convirtiéndose en un horno sofocante. Cada sonido la hacía saltar, el crujido de un lagarto sobre el techo de lona, el silbido del viento entre las rocas, el llanto débil de lino. No se atrevía a salir. No se atrevía a usar más oro para comprar comida. Estaban atrapados esperando el regreso de Demetrio o del fantasma de cuero. Le dio a Juan el machete. Si oyes caballos, coges a tus hermanos y corres hacia aquellas rocas, le susurró, señalando una grieta estrecha en la formación rocosa. No griten, no lloren, escóndanse hasta que yo vaya a buscarlos. Si no voy, sigan caminando hacia el sur. No tuvieron que esperar mucho. Justo cuando el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de un rojo enfermo, escuchó el sonido que había estado temiendo. No era el paso sigiloso de un solo hombre. Era el trote pesado de varios caballos, acercándose rápido. El corazón de Alma se detuvo. Eran ellos. Ahora, siseó a Juan. Los niños se movieron en un pánico silencioso, arrastrándose hacia la parte trasera del remolque, pero era demasiado tarde para huir. Los caballos ya estaban allí, rodeando el remolque oxidado. Alma se puso de pie, saliendo a la luz moribunda, interponiéndose entre los hombres y sus hijos. Quería que la vieran a ella primero, que centraran su codicia en ella. Demetrio estaba allí, sí, pero no venía solo. Montaba una mula flaca, y a su lado, sobre un caballo negro e imponente,
estaba el capataz Damián, el hombre que la había echado de su casa. La sonrisa de Damián fue una cicatriz cruel en su rostro curtido por el sol. «Miren lo que encontramos, jefe», dijo uno de los otros dos hombres armados que los acompañaban, señalando a Alma como si fuera un animal exótico. Demetrio bajó de su mula, palideciendo aún más en contraste con el polvo rojo. Sus ojos de roedor brillaron. «Sabíamos que mentías, viuda», dijo, su voz triunfante y delgada. «Ese dinero no es tuyo. El oro no pertenece a una rata del matorral como tú». Damián desmontó lentamente, saboreando el momento. Era un hombre grande, corpulento, y el peso de su presencia era sofocante. «El coronel Treviño envía sus saludos», se burló. «Dijo que cualquier cosa de valor encontrada en sus tierras le pertenece. Y esta tierra», hizo un gesto amplio, «es toda suya». Era una mentira. Esta tierra no era de nadie, pero la ley en el semidesierto era la que dictaba el hombre con el rifle más grande. Damián caminó hacia el remolque, sus botas pesadas haciendo temblar el suelo. Empujó a Alma a un lado, haciéndola caer de rodillas. Ella no gritó, solo lo miró con un odio frío. El capataz entró en el remolque. Los niños, escondidos en la penumbra, soltaron un gemido colectivo de terror. «¿Dónde está, mujerzuela?», gritó Damián, pateando la olla de hierro vacía que resonó contra el metal. «No me hagas perder el tiempo», salió, arrastrando algo consigo. Era Juan. El niño luchaba, pero era inútil contra la fuerza del hombre. Damián lo arrojó al suelo, a los pies de Demetrio, y le puso la punta de un cuchillo largo y sucio contra la garganta. «La maleta, ahora», ordenó Damián, su voz baja y letal. «O empiezo a reducir tu prole». Alma estaba paralizada, su mente gritando. Juana lloraba abiertamente ahora, y los otros niños se habían quedado mudos de terror. «No, por favor», suplicó Alma arrastrándose por el suelo. «Está bien, se lo diré. Está debajo del asiento». Demetrio sonrió, sus ojos fijos en el remolque, su rostro pálido brillando de sudor y codicia. «Ve a buscarlo, Damián, y vigila a los otros niños. No queremos que ninguno se escape». Damián sonrió, guardó el cuchillo y empujó a Juan de vuelta al suelo. «Tú», le dijo a Alma, «vas a acabar». Pero justo cuando Alma iba a levantarse, cuando el destino parecía sellado y la poca esperanza que tenía se había extinguido, una voz resonó desde las rocas. Una voz seca, profunda, que parecía venir de la propia tierra agrietada. «Ese dinero no pertenece a nadie más que a la muerte». No era un grito, era una declaración. Todos se congelaron. Demetrio giró, sus ojos de roedor buscando en las sombras. Damián desenfundó su pistola apuntando a la nada. La figura del bandolero fantasma salió de detrás de la roca donde Alma lo había visto la noche anterior. Estaba exactamente igual, inmóvil, su rifle largo descansando en la curva de su brazo. El hombre no era joven. La luz del atardecer reveló un rostro que era un mapa de sol, tragedia y tiempo. Era un anciano, quizás de 60 o 70 años, pero se mantenía erguido como un árbol muerto. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, ignoraron a Demetrio y a Damián. Se fijaron en el remolque oxidado con una intensidad dolorosa, como si mirara a un fantasma. «Esa maleta», dijo el viejo, su voz cargada con el peso de décadas, «fue por lo que mataron a mi hermano». «Y el hombre que lo mató, un comerciante cobarde como usted», asintió hacia Demetrio. «Murió de peste en este mismo remolque hace 20 años. La tensión en el aire seco del semidesierto era absoluta, tan gruesa que se podía palpar como el polvo que cubría todo. El matorral entero parecía haber contenido la respiración, esperando. Fue Damián, el capataz, quien rompió el silencio primero. Soltó una risa, un ladrido corto y feo que murió rápidamente. «Un viejo fantasma con un rifle oxidado nos va a detener». Pero sus ojos, llenos de una arrogancia aprendida en la hacienda del coronel, no se apartaron ni un segundo del cañón del rifle del anciano. Demetrio, por otro lado, estaba visiblemente aterrorizado. Su piel pálida se había vuelto de un tono grisáceo. «Damián, es él», susurró. «Es la sombra. Dicen que protege este lugar. Dicen que es un espíritu». Pero su codicia,
afinada por años de usura, era más fuerte que su superstición. Olvídalo. El dinero. Ella mintió. Hazla cavar. Damián miró al viejo, luego a Alma arrodillada, y su rostro se endureció. Tomó una decisión. Agarró a Juan por el cabello y le puso la pistola en la sien. «Saca el dinero, viuda, o éste muere primero y luego el viejo». Alma levantó la vista. Vio el rostro de su hijo, pálido de terror, pero sus ojos fijos en ella, intentando ser valiente, intentando ser el hombre que su padre le había dicho que sería. Vio a Lino, durmiendo un sueño febril e inocente sobre la manta sucia, ajeno al precio de su propia vida. Y luego miró el suelo, la tierra oscura manchada con la sangre de la serpiente, el lugar donde ella misma había enterrado la maldición. Supo en ese instante, con una claridad fría y absoluta, lo que tenía que hacer. Ese dinero era veneno. Había matado al hermano del viejo. Había matado al comerciante de peste en ese mismo remolque, y ahora estaba a punto de matar a sus hijos. Era un ciclo de sangre y codicia que solo ella podía romper. «Está bien», susurró, su voz temblando por el polvo y el miedo. «Lo sacaré, pero, por favor, suelte a mi hijo». Damián sonrió, una mueca victoriosa. «Primero el oro, viuda, luego hablamos». La empujó con la bota hacia el remolque. «¡Cava!». Demetrio entró tropezando detrás de ella, su ansiedad haciéndolo torpe, sus ojos de roedor fijos en el suelo, como si pudiera ver el oro a través de la tierra compactada. Damián permaneció en la puerta rota, su enorme figura dividiendo su atención entre el interior oscuro y el viejo bandolero, que permanecía inmóvil como una estatua de sal y cuero bajo el sol poniente, su rifle aún descansando en su brazo. «¡Aquí!», gritó Alma, señalando el montón de harapos podridos donde había matado a la serpiente. No necesitaba fingir su desesperación. Cayó de rodillas y comenzó a cavar con la punta del machete, la tierra seca y dura volando, sus manos arañando el suelo. El metal del machete golpeó la madera podrida de la maleta. Demetrio soltó un gemido ahogado, una mezcla repugnante de alivio y deseo. Se arrodilló a su lado, sus manos pálidas con uñas sucias arañando la tierra junto a las de ella. Sacaron la maleta. Estaba cubierta de tierra, de moho y de la sangre seca de la serpiente, como si la muerte misma la hubiera marcado. El olor a moho y a hierro viejo llenó el aire sofocante del remolque. «¡Ábrela! ¡Ábrela ahora!», siseó Demetrio, sus ojos brillando con una fiebre peor que la de Lino. Alma luchó con el cerrojo roto que ella misma había forzado. La tapa se abrió con un crujido de cuero endurecido. Allí estaba. Los fajos de papel moneda apilados, secos como la yesca por las décadas de calor. Y debajo de ellos, el brillo opaco del oro. Demetrio se rió, un sonido agudo y horrible, y metió ambas manos en la maleta, levantando las monedas, dejando que cayeran entre sus dedos amarillentos. «Es real. Dios mío, es todo real», cacareó, olvidándose del capataz, del viejo, de todo. Damián, al ver el brillo desde la puerta, perdió toda compostura. La codicia pura borró cualquier rastro de precaución de su rostro. Damián soltó a Juan. El niño cayó al suelo, tosiendo, y se arrastró hacia sus hermanos. El capataz dio 2 pasos pesados dentro del remolque, su enorme figura bloqueando la poca luz que quedaba, sumiendo la escena en la penumbra. «La mitad es mía, Demetrio. El coronel se queda con todo», rugió. Demetrio, como una rata acorralada, se aferró a la maleta, protegiéndola con su cuerpo delgado. «No, yo la encontré. Yo lo supe antes que nadie». Los 2 hombres estaban ahora ciegos a todo menos al oro, 2 buitres peleando por la carroña. Damián, ciego de ira y codicia, se abalanzó. Pero no fue a por Demetrio, se abalanzó sobre Alma, para apartarla, para tomar la maleta él mismo. La agarró por los hombros, su rostro contorsionado por la avaricia. «Fuera de mi camino, perra». Pero Alma ya no era la viuda asustada que él había expulsado de su casa 3 semanas atrás. El semidesierto la había endurecido, la serpiente la había bautizado en sangre, y la fiebre de su hijo le había dado un propósito de hierro. En el segundo en que Damián soltó a Juan, su mente se había aclarado. Vio a su hijo libre.
Vio a los dos hombres obsesionados con el oro maldito y vio el objeto que había estado protegiendo la vida de Lino. A su lado, en el suelo de tierra, junto a la manta donde dormía el bebé, estaba la pequeña lámpara de queroseno, su llama ardiendo débilmente contra la oscuridad. En el instante en que Damián la agarró, Alma no luchó contra él. Se dejó caer, usando su propio peso para arrastrarlo hacia el suelo, y su mano libre se cerró sobre el metal caliente de la lámpara. Con un grito que venía de lo más profundo de su ser, un sonido gutural que era más de animal que de mujer, Alma estrelló la lámpara de queroseno directamente contra la maleta abierta. El vidrio se hizo añicos. El queroseno empapó los fajos de dinero viejo y el cuero seco de la maleta. Hubo una fracción de segundo de silencio, el olor del combustible llenando el aire, y luego una explosión sorda de llamas. El dinero, seco como la yesca de décadas, prendió en un instante. El fuego rugió hacia arriba, envolviendo a Demetrio, que gritó cuando las llamas lamieron sus manos codiciosas y su rostro pálido. El remolque de metal, seco y lleno de polvo, se convirtió en una trampa de fuego. Damián soltó a Alma, aullando de dolor y sorpresa mientras las llamas trepaban por sus mangas. «¡Juan, corran, ahora!», gritó Alma. El remolque se llenó de un humo negro y espeso. El olor a queroseno, a papel quemado y a carne chamuscada era sofocante. Alma no pensó. Agarró a Lino de la manta, envolviéndolo contra su pecho, su instinto de madre superando el terror de las llamas. Se lanzó hacia la puerta, tropezando con Damián, que rodaba por el suelo de tierra tratando de apagar el fuego en su ropa. Demetrio, completamente envuelto en llamas, parecía una antorcha humana tropezando ciegamente contra las paredes de metal caliente. Alma saltó del remolque al polvo rojo del atardecer, justo cuando el techo de lona endurecida prendía fuego con un rugido ensordecedor. Afuera, el caos era total. Los otros dos hombres del capataz, al ver el infierno y a sus jefes atrapados dentro, dudaron, sus rostros paralizados por el pánico, sin saber si salvarlos o huir. Fue la distracción que el viejo bandolero necesitaba. El disparo de su rifle resonó, seco y definitivo, en el aire del atardecer. No apuntó a un hombre. Apuntó al caballo de Damián, el animal más cercano. El caballo relinchó de dolor y cayó, creando una barrera de pánico. El viejo no disparó de nuevo. Simplemente se quedó allí, como un juez, observando cómo el fuego consumía el remolque. Alma no se detuvo a mirar, corrió con Lino en brazos hacia sus otros hijos, que ya corrían hacia las rocas guiados por Juan. Alma y sus hijos se agruparon en la grieta estrecha de la roca, temblando mientras observaban el remolque arder contra el cielo nocturno. El metal gemía y se retorcía por el calor, brillando al rojo vivo. Los gritos de Demetrio se habían apagado, reemplazados por el rugido del fuego que consumía el oro y la carne. Los hombres de Damián, viendo a sus jefes desaparecidos entre las llamas y al viejo fantasma vigilando desde las sombras, no esperaron más. Montaron sus caballos y huyeron, desapareciendo en la oscuridad creciente del semidesierto. Alma abrazó a sus 7 hijos, sus cuerpos temblando contra el de ella. El remolque ardió hasta los cimientos, convirtiéndose en una pira funeraria para el oro maldito, para la codicia de Demetrio y la crueldad de Damián. El fuego ardió durante horas, una estrella anaranjada y furiosa en la inmensidad de la noche del semidesierto. El metal del remolque se retorcía y gemía como un animal moribundo, lanzando chispas al cielo oscuro. Alma permaneció en la grieta de la roca, un refugio de granito frío, apretando a sus 7 hijos contra ella. Nadie lloraba. El shock había secado sus lágrimas, reemplazándolas por un silencio tembloroso. Observaban hipnotizados por la destrucción que ella había desatado. El olor a metal quemado, a queroseno y a algo más, un olor dulzón y horrible a carne quemada, llenaba el aire, y Alma tuvo que morder su propia mano para no vomitar delante de sus hijos. Era el olor de la codicia incinerada. Cuando las llamas finalmente comenzaron a ceder, reduciéndose a un resplandor palpitante sobre un montón de escombros ennegrecidos, el viejo bandolero se movió. Había permanecido en su puesto, una silueta recortada contra el resplandor, su rifle vigilante. Ahora caminaba lentamente hacia ellos. Sus pasos eran pausados,
El sonido de sus botas de cuero sobre la piedra era el único sonido en el mundo. Alma tensó su cuerpo, lista para proteger a sus hijos una vez más, pero el hombre no mostró ninguna amenaza. Se detuvo a unos metros de la entrada de la cueva, su rostro un mapa de arrugas profundas a la luz de las brasas. Sus ojos, hundidos y claros, la miraron, no con lástima, sino con un profundo y cansado entendimiento. «El matorral tiene su propia justicia, mujer», dijo, su voz tan seca como la tierra bajo sus pies. «A veces tarda, pero siempre llega». Miró las ruinas humeantes. «Ese oro quemó a más de un alma. Usted le hizo un favor a esta tierra esta noche». Alma no pudo responder. Solo pudo asentir, su garganta cerrada por el humo y el terror. Su mirada bajó instintivamente hacia Lino, que dormía en sus brazos. La quinina, la leche, todo se había quemado. El miedo volvió a atenazarla. ¿Había salvado a sus hijos de los hombres solo para que la fiebre se los arrebatara? El viejo siguió su mirada. Observó al niño por un largo momento, su expresión indescifrable. «La fiebre se romperá con el amanecer», dijo el viejo, con una certeza tranquila. Alma lo miró incrédula. «¿Cómo lo sabe?» El viejo asintió hacia las brasas. El fuego purificó el aire y asustó al espíritu de la enfermedad. Alma no sabía si era superstición o sabiduría, pero se aferró a sus palabras. El viejo metió una mano en su morral, su bolsa de cuero, y sacó un pequeño manojo de hojas secas y atadas. «Cuando encuentre agua, hierva esto. Dele 3 gotas. No más. Es amargo como la hiel, pero fuerte como la vida». Le arrojó las hierbas que cayeron suavemente a sus pies. Era jurema, la medicina sagrada del matorral. «¿Quién es usted?», susurró Alma, su voz finalmente regresando. El viejo bandolero miró hacia el horizonte, donde la primera línea pálida del amanecer comenzaba a borrar las estrellas. «No tengo nombre. Soy la sombra de un hombre que murió hace mucho tiempo. Soy el hermano del primer hombre que ese oro mató. He vigilado este remolque, esta tumba, durante 20 años, esperando que la tierra reclamara lo suyo». Volvió a mirarla, y por primera vez, Alma vio una tristeza infinita en sus ojos. Esperaba a un ladrón, pero llegó usted. «Yo no tenía elección», dijo Alma, las lágrimas finalmente quemando sus ojos. «Tenía que salvar a mis hijos». El viejo asintió. «Usted eligió la vida, no el metal. El metal siempre miente. Promete libertad, pero solo trae cadenas». Se acomodó el rifle en el hombro, un movimiento fluido y practicado. «Ahora está a salvo de ellos. El coronel no enviará a nadie más. Pensarán que la sombra se cobró sus deudas, y el fuego no dejó nada que buscar». La palabra sombra resonó. Así que era él. La leyenda, el espíritu vengador del que hablaban en los pueblos. «Pero debe irse», continuó él, volviéndose práctico. «El coronel sigue siendo el dueño de esta miseria, y el hambre es un enemigo más lento, pero igual de seguro». Señaló hacia el sur, en dirección opuesta al pueblo de Demetrio. «Camine 2 leguas en esa dirección. Hay un arroyo, agua limpia. Siga el arroyo río abajo. Encontrará un antiguo camino de cabras. Le llevará lejos de las tierras de Treviño, lejos de aquí». Alma lo miró. «¿Y usted?» El viejo sonrió, una grieta en su rostro curtido. «Mi vigilia ha terminado. El oro volvió al polvo». Y con eso se dio la vuelta. No se despidió. Simplemente caminó hacia el amanecer naciente y se disolvió entre las rocas y las sombras de los nopales, como si nunca hubiera existido, dejando solo el olor a pólvora y las hierbas secas a los pies de Alma. Ella se quedó allí, en la cueva, hasta que el sol salió por completo, iluminando la cicatriz negra que era el remolque. Estaba sola de nuevo, sin oro, sin comida, sin refugio, pero sus 7 hijos estaban vivos, respirando el aire fresco de la mañana, y por primera vez en 3 semanas, ella estaba libre. El amanecer trajo consigo un cambio. El aire olía a humo y a rocío, una extraña mezcla de muerte y vida. Alma miró a Lino. Su piel, aunque todavía pálida, ya no ardía, estaba sudando. El sudor frío de la fiebre rompiéndose. Las palabras del viejo habían sido ciertas. Alma sintió que la fuerza volvía a sus miembros. Se puso de pie.
su cuerpo dolorido por la lucha y la noche en la piedra fría. Miró a Juan, que la observaba con una admiración silenciosa que le partió el corazón. Ya no era un niño. Ninguno de ellos lo era. «De pie», dijo su voz firme. «Vamos a buscar agua». Recogió la olla de hierro, la única de sus posesiones que había sobrevivido fuera del remolque, y el machete mellado. Ayudó a los niños a levantarse. Tomó a Lino en brazos, su cuerpo ahora más ligero, no por la enfermedad, sino por la esperanza. Salió de la cueva al sol de la mañana. No miró hacia atrás, hacia las ruinas humeantes del remolque. No había nada allí para ella. Había encontrado una fortuna y la había quemado hasta los cimientos, y al hacerlo, había comprado la vida de sus hijos y su propia libertad. Comenzó a caminar hacia el sur, siguiendo la dirección del viejo, hacia el agua limpia, hacia un futuro incierto, pero suyo. Caminaron todo el día. El sol del mediodía era el mismo de siempre, un martillo de latón que golpeaba sus cabezas, pero algo había cambiado. El aire, aunque caliente, parecía más ligero, como si el humo del remolque quemado se hubiera llevado la opresión. Los niños, aunque descalzos sobre la piedra caliente y las espinas, no se quejaban. Seguían a su madre con una obediencia silenciosa y asombrada. Juan caminaba a su lado, con el machete en la mano, ya no como un niño jugando, sino como un centinela. Alma sentía el peso de Lino en sus brazos, pero ya no era el peso muerto de la fiebre, era el peso vivo de su hijo, que se movía y murmuraba en sueños. El paisaje seguía siendo implacable, un desierto de roca roja y vegetación retorcida, pero Alma ya no le temía. Ella se había vuelto tan dura como él. Justo cuando el sol volvía a descender, amenazando con otra noche de incertidumbre, Juana, que iba unos pasos adelante, soltó un grito ahogado. «¡Madre! ¡Agua!». Alma corrió, tropezando con sus propias piernas cansadas. Allí estaba, tal como el viejo había prometido. No era un río grande, sino un arroyo estrecho que se abría paso entre dos grandes rocas de granito. El agua corría clara y rápida sobre un lecho de piedras lisas. Era el sonido más hermoso que Alma había oído en su vida. Los niños se lanzaron, metiendo la cabeza entera bajo el agua, bebiendo a tragos desesperados. Alma cayó de rodillas en la orilla, sumergió las manos y bebió, sintiendo cómo el agua fría y limpia lavaba el polvo, el humo y el sabor a muerte de su garganta. Lloró entonces, lágrimas silenciosas que se mezclaron con el arroyo. Después de que todos bebieron, Alma buscó leña seca. Usó la última brasa que había logrado salvar en un trozo de tela gruesa antes de huir del remolque, un truco de supervivencia que su abuela le había enseñado, y encendió un pequeño fuego. Llenó la olla de hierro con agua del arroyo y la puso sobre las piedras calientes. Cuando el agua hirvió, desenvolvió con reverencia el atado de hojas de jurema que el viejo le había dado. El olor amargo y penetrante de las hojas llenó el aire mientras se cocinaban. Recordó sus palabras. 3 gotas, no más. Dejó que el líquido oscuro se enfriara un poco. Lo recogió en una hoja doblada, y con una fe que no sabía que poseía, dejó caer 3 gotas oscuras en la boca de Lino. El niño hizo una mueca, pero tragó. Esa noche durmieron junto al arroyo. No había remolque de metal, no había paredes, solo el cielo abierto y el sonido del agua corriente. Alma no vigiló. Por primera vez en semanas, el cansancio la venció. Durmió profundamente, con Lino acurrucado contra su pecho, su respiración ahora tranquila y rítmica. Cuando despertó con la luz gris del amanecer, el niño la estaba mirando. Sus ojos, aunque hundidos por la enfermedad, estaban claros, conscientes. La fiebre se había ido. Alma lo abrazó tan fuerte que el niño soltó un pequeño quejido de protesta. Sus otros hijos se despertaron con el sonido, y al ver a Lino despierto y alerta, una ola de alivio silencioso recorrió al pequeño grupo. El semidesierto la había puesto a prueba, pero el viejo Sombra le había dado la clave. Pasaron la mañana junto al agua, recuperando una sombra de la fuerza que habían perdido. Alma lavó los harapos de los niños y lavó su propio vestido, frotando la sangre seca de la serpiente y el hollín del fuego. Era un bautismo en el agua que el fuego había hecho posible.
Mientras se lavaba las manos, vio sus propias palmas, cortadas, quemadas, con las uñas rotas, cubiertas de tierra. Eran las manos de una sobreviviente. Ya no eran las manos de la esposa del trabajador de la hacienda, eran las suyas. Con esas manos había matado, había cavado, había quemado una fortuna y había salvado a sus hijos. Miró a Juan, que afilaba el machete contra una piedra del arroyo, y supo que estaban listos para seguir. El viejo había dicho que siguieran el arroyo, que encontrarían un camino de cabras. Lo encontraron esa misma tarde. Era apenas una cicatriz en la ladera de la colina, un sendero tan estrecho y cubierto de maleza que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero Alma lo reconoció. Era un camino hecho por pies, no por carretas. Era un camino que llevaba lejos del poder de los coroneles y los comerciantes. «Por aquí», dijo, y comenzó la subida. El camino era empinado y traicionero. Las piedras sueltas rodaban bajo sus pies descalzos. Tuvieron que trepar en algunas secciones, pasándose al lino de mano en mano. Juan iba delante, usando el machete para cortar las enredaderas más gruesas. Caminaron por ese sendero durante 2 días más. El arroyo desapareció de la vista, pero el camino continuaba, subiendo cada vez más alto. La vegetación comenzó a cambiar. El aire se volvió más fresco, menos sofocante. Los nopales retorcidos y los árboles muertos del semidesierto dieron paso a una vegetación más verde, árboles más altos, con hojas que ofrecían una sombra real. Estaban dejando atrás el desierto de cenizas y entrando en la sierra. El hambre volvió a roerles el estómago, pero ahora era diferente. Era un hambre con esperanza, no con desesperación. Juan incluso logró atrapar 2 lagartos grandes que asaron en un pequeño fuego y devoraron con gratitud. Al atardecer del tercer día desde que dejaron el arroyo, el sendero se ensanchó y se unió a un camino de tierra más transitado, y entonces lo vieron. Humo. No el humo de un incendio, sino el humo fino y azul de las cocinas. A lo lejos, en un pequeño valle verde que se abría entre 2 montañas, había un puñado de casas. No era un pueblo como Esperanza Seca, no había tienda ni iglesia. Eran pequeños ranchos, granjas de subsistencia, casas de barro y paja esparcidas por la ladera. Una mujer estaba trabajando en un pequeño campo de maíz, su espalda encorvada por el trabajo. Levantó la vista al oír sus pasos y los observó, su mano protegiendo sus ojos del sol poniente. No había miedo en su rostro, solo la curiosidad cautelosa de la gente aislada. Alma sintió el corazón encogerse. El instinto le decía que pidiera ayuda, pero el orgullo y el miedo a la crueldad que había experimentado la frenaban. Miró a sus 7 hijos, parados en fila detrás de ella, flacos, sucios, pero vivos. Respiró hondo y dio un paso adelante. No iba a suplicar, no iba a pedir caridad. Se acercó a la mujer que se había erguido apoyándose en su azadón. Era una mujer de mediana edad, de piel oscura y curtida, tan fuerte y resistente como la tierra que trabajaba. «Buena tarde, señora», dijo Alma, su voz firme. «Perdí a mi esposo y mi casa. Busco trabajo, mis manos son fuertes, y mis hijos también pueden ayudar. Solo necesitamos un rincón donde dormir y un plato de frijoles». La mujer, que se llamaba Dita, la miró de arriba abajo. Su mirada no era cruel, era evaluadora. Vio el machete en la mano de Juan. Vio al bebé sano en los brazos de Alma. Vio el agotamiento, pero también la determinación en los ojos de Alma. Vio a los 6 niños que la miraban sin llorar. Dita escupió en el suelo rojo. «El trabajo es duro, más duro que la piedra», dijo, su voz ronca. «Y la paga es poca, casi nada. La cosecha fue mala». Hizo una pausa, mirando hacia una pequeña cabaña de barro, un antiguo cobertizo de herramientas, más allá de su propia casa. «Pero hay un techo. Y los frijoles nunca faltan». Alma asintió, las lágrimas que no había derramado por el miedo brotando ahora por la gratitud. «Dios se lo pague», Dita resopló. «Dios no tiene nada que ver con esto. Es el trabajo el que paga. Andando, la noche no espera». El cobertizo era poco más que 4 paredes de barro y un techo de paja agujereado, pero después del remolque de metal era un palacio. Olía a tierra seca y a hierba guardada. Dita, la mujer del campo, no hizo más preguntas. Esa noche,
Les trajo una olla de hierro con polenta espesa de maíz y un caldo ralo de frijoles. Alma y sus hijos comieron con una voracidad silenciosa, la comida caliente llenando sus estómagos vacíos, una sensación casi olvidada. Por primera vez en semanas, Alma durmió bajo un techo que no estaba manchado por el óxido o la sangre. El único sonido era el murmullo del viento en el maizal cercano, no el gemido del metal ni el sonido de botas sobre la piedra. Era un sonido de vida, no de muerte. Alma se levantó antes de que el primer gallo cantara. Dejó a Juana a cargo de Lino y los más pequeños y fue al campo de Dita. Cuando Dita salió de su casa con el sol apenas despuntando, encontró a Alma ya arrancando malas hierbas con una energía feroz, sus manos agrietadas trabajando la tierra dura con determinación. Dita la observó un momento, luego asintió para sí misma y le arrojó un segundo azadón. No hablaron, no necesitaban hacerlo. El lenguaje del trabajo, de la supervivencia contra una tierra difícil, era universal. Juan se unió a ellas, acarreando agua desde el pozo comunal, su cuerpo delgado esforzándose bajo el peso, pero sin quejarse, su rostro fijo en la tarea. Los días se convirtieron en semanas. La pequeña comunidad de ranchos en el Valle de la Montaña era un mundo aparte del semidesierto del Coronel Treviño. Aquí no había un solo patrón. Había familias, todas igualmente pobres, todas luchando contra la misma tierra. Se ayudaban mutuamente. Vieron la fuerza de Alma. Vieron cómo sus hijos, aunque flacos, trabajaban sin descanso. Juana ayudaba a Dita a tejer cestas de palma. Los niños medianos cuidaban las cabras de un vecino. Juan se convirtió en el hombre de confianza para las tareas pesadas, reparando cercas y limpiando pozos. Alma se ganó su lugar no con oro, sino con sudor. Nadie preguntó por su pasado. En ese lugar todos tenían cicatrices. Preguntar era una descortesía. Un día, meses después, un viajante, un arriero con una mula cargada de mercancías, pasó por el valle. Traía noticias de Esperanza Seca. Alma escuchó desde lejos fingiendo no estar interesada, mientras Dita negociaba por sal y tabaco. El viajante contó la historia que se había convertido en leyenda. Como el viejo La Sombra finalmente había cobrado sus deudas, como el remolque maldito donde se escondía el oro del diablo había ardido, llevándose al usurero Demetrio y al cruel capataz Damián. Dijo que el coronel Treviño había enviado hombres a investigar, pero solo encontraron cenizas y el olor a azufre. El coronel, temiendo la maldición y a la sombra, había declarado esas tierras prohibidas. Alma sintió un escalofrío, pero no era de miedo, era de alivio. El fuego lo había borrado todo. Había quemado el oro, había quemado a sus perseguidores, y lo más importante, había quemado su pasado. El oro no existía. Demetrio y Damián no existían. La viuda desesperada que había llegado a ese remolque tampoco existía. El viajante, al verla, intentó venderle una cinta de tela brillante. Alma simplemente negó con la cabeza, sonriendo levemente. No tenía dinero para cintas, pero tenía algo que el oro no podía comprar. Sus 7 hijos, sanos, durmiendo bajo un techo seguro, comiendo de la tierra que ella misma trabajaba. Esa noche, mientras los niños dormían en el suelo de tierra batida del cobertizo, que ahora habían reparado con barro fresco y paja nueva, Alma se sentó en la puerta. Lino, ahora un niño regordete y curioso, jugaba a sus pies con una mazorca de maíz seca. Miró el valle tranquilo bajo la luna llena. No era una vida fácil. Era una vida de trabajo agotador, de despertarse con dolor en los músculos y de irse a dormir con hambre a veces. Pero era una vida honesta. Era su vida. No había oro escondido bajo el suelo. No había miedo a la noche. No había hombres crueles golpeando a su puerta. Recordó las palabras del viejo bandolero. Usted eligió la vida, no el metal. El metal prometía libertad, pero solo traía cadenas. Ella había aprendido esa lección de la manera más dura posible. El semidesierto le había quitado todo, su esposo, su hogar, su seguridad, pero en el corazón de esa desesperación, en ese remolque oxidado que olía a muerte, le había ofrecido una opción. Podía haberse aferrado a la maleta, intentar huir con el oro,
y probablemente habría terminado muerta en un barranco, sus hijos vendidos o abandonados. O podía destruirlo, podía elegir el fuego, la purificación, la nada. Eligió la nada, y de esa nada había construido algo, un hogar, respeto, una comunidad. Miró sus manos a la luz de la luna. Eran ásperas, callosas, permanentemente manchadas por la tierra roja del valle. Eran las manos más hermosas del mundo. Eran manos que habían rechazado una fortuna en oro maldito y en su lugar habían agarrado la vida con una fuerza que nadie, ni coroneles ni fantasmas, podría arrebatarle jamás. El verdadero tesoro no había estado en la maleta. Estaba allí mismo, en el cobertizo de barro, respirando suavemente en la oscuridad. Los años pasaron como las estaciones en el valle, predecibles, duros, pero siempre fiables. El cobertizo de barro se convirtió en una pequeña casa, ampliada con el trabajo de Juan y los otros niños, que crecieron tan fuertes y resistentes como los árboles de la sierra. Lino, el niño que casi había muerto por la fiebre, se convirtió en el más ruidoso de todos, su risa resonando en el campo de maíz. Alma nunca volvió a Esperanza Seca. Nunca supo qué fue del coronel Treviño o de su crueldad. Ese mundo había quedado atrás, reducido a cenizas en su memoria, tan irreal como el oro que había sostenido en sus manos temblorosas. Su mundo ahora era el olor de la tierra húmeda al amanecer, el sonido de los azadones golpeando el suelo y las voces de sus hijos cenando alrededor de la mesa de madera tosca que Juan había construido. Ella se convirtió en una figura respetada en el valle, no por dinero, sino por sabiduría. Las otras mujeres acudían a ella cuando un niño tenía fiebre o cuando la cosecha se veía amenazada por la sequía. Recordaban cómo había llegado, una sombra de mujer con 7 niños a cuestas, y cómo había trabajado la tierra más dura, la que Dita le había dado porque nadie más la quería, y la había hecho florecer. Alma les enseñó lo que había aprendido, que la supervivencia no era un acto solitario, sino un tejido hecho de manos que se ayudan mutuamente a tirar de la cuerda. El valle prosperó, no con riqueza, sino con suficiencia, una comunidad unida por el trabajo compartido y el respeto silencioso. A veces, en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba desde el sur, desde las tierras bajas del semidesierto, Alma se sentaba en su porche, miraba la oscuridad más allá del valle y recordaba el brillo del metal oxidado, el olor a moho y el terror puro de esa noche. Recordaba el rostro pálido y codicioso de Demetrio y la crueldad vacía de Damián. Pensaba en la sombra, el fantasma de cuero que había sido su juez y su salvador. Se preguntaba si él seguiría vigilando las ruinas, o si su alma atormentada finalmente había encontrado la paz ahora que el oro maldito había sido purificado por el fuego. Nunca buscó respuestas. Algunas historias del matorral, sabía ella, estaban destinadas a permanecer como leyendas, susurradas solo por el viento. Un día, muchos años después, cuando Alma ya era una anciana y sus hijos tenían sus propias familias en el valle, su nieta mayor, una niña de ojos curiosos llamada Clara, le llevó algo que había encontrado jugando cerca del arroyo. Era un objeto pequeño, oscuro y pesado. Era una sola moneda de oro, casi negra por el tiempo y el agua. Debió haber caído del bolsillo de Demetrio o Damián aquella noche, o tal vez el viejo Sombra la había dejado caer allí como una última prueba. La niña la miraba con asombro, maravillada por el brillo opaco. —¿Es valiosa, abuela? —preguntó. Alma tomó la moneda. Sintió el frío familiar del metal en su palma callosa. Era pesada, sí, con el peso de la muerte, de la codicia, de los gritos en el fuego. La miró por un largo momento, viendo reflejada en su superficie opaca a la joven viuda desesperada que había sido. Vio el remolque ardiendo, sintió el calor de las llamas y el olor a carne quemada. Escuchó el llanto de Lino y el disparo del rifle del viejo. Todo su pasado estaba contenido en ese pequeño círculo de metal. La niña la miraba, esperando su respuesta, esperando que le dijera que eran ricas. Alma cerró la mano sobre la moneda. Luego, sin decir una palabra, se levantó, caminó hasta la parte más profunda del arroyo, el agua fría corriendo sobre sus pies viejos y cansados. Abrió la mano
y dejó caer la moneda. Hubo un pequeño chapoteo, un destello opaco bajo el agua, y luego desapareció tragada por el lodo y las piedras del lecho del río. Se quedó mirando el agua que corría, limpia y pura, sobre el lugar donde el último rastro del oro había sido enterrado para siempre. «No, querida», dijo finalmente, volviéndose hacia su nieta y tomándole la mano. No era valiosa, era solo un pedazo de metal pesado. La niña pareció confundida, pero aceptó la respuesta. Alma la llevó de regreso a la casa, donde el olor a polenta caliente comenzaba a llenar el aire de la tarde. El verdadero valor, entendió Alma, no estaba en el oro que se podía encontrar, sino en la fuerza que se tenía para rechazarlo. No estaba en lo que se poseía, sino en lo que se estaba dispuesto a quemar para proteger lo que realmente importaba. La historia de Alma se contó en el valle durante generaciones, no como una historia de riqueza encontrada, sino como una historia de sabiduría. Se convirtió en la leyenda de la viuda del fuego, la mujer que había llegado de la nada y había elegido la vida sobre el oro. Los niños del valle crecieron sabiendo que la verdadera fortuna no brillaba, sino que se cultivaba con manos fuertes en tierra dura. Aprendieron que el semidesierto podía ser cruel y quitarlo todo, pero también ofrecía pruebas. Y solo aquellos que elegían la vida, el trabajo y la comunidad, en lugar de las promesas fáciles del metal brillante, eran los que realmente sobrevivían. Alma murió muchos años después, una noche tranquila de lluvia, rodeada de sus hijos y nietos. La enterraron en la tierra roja del valle, la misma tierra que la había salvado y que ella había cultivado con sus propias manos. No dejó herencia de oro ni de tierras vastas. Su legado fue una comunidad, 7 familias fuertes, y la lección grabada en la memoria del valle. El oro solo compra cadenas, pero el valor de una madre puede quemar esas cadenas hasta los cimientos y forjar un futuro desde las cenizas.